Ok, listo. Entonces, en esta ocasión, entonces, bueno, primero, bueno, teniendo el operador Nabla, vamos a aplicarlo dependiendo de cómo es la función a la cual vayamos a aplicar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una función, perdón, una función escalar, esto es como la que muestro aquí en la diapositiva, es decir, que esta función F va de un subconjunto general de Rn a los reales, ¿no? Este tipo de funciones hemos venido comentando y recordando que pues su interés es pues que pueden representar, por ejemplo, en el caso de física, pues la temperatura, ¿no? Es decir, tomamos un punto en R3 y nos lo asocia con un número que es la temperatura. Otra posibilidad interesante pues es la energía potencial, como lo discutimos al final de la sesión de ayer. E incluso también, bueno, ya también de un poco más de interés en parte de electromagnetismo, pues lo que es el potencial escalar, ¿no? Que está relacionado con el campo eléctrico. Y entonces es esto, Liz. Escuchando muy tarde, doctor. Pero se escucha cortado. Ok. No sé si sea mi conexión o voy a poner mi video a lo mejor bueno, así, no sé, creo que así no afecta en realidad la presentación, ¿no? Que se muestra en el escritorio. Entonces posiblemente dejar yo de transmitir video gano algunos bytes, ¿no? Que no se transmitan, ¿no? Y, y los usamos en este caso mejor para el sonido, ¿no? Entonces, ok, eh, entonces vamos a aplicar, vamos a utilizar o aplicar este operador Nabla bueno, definido de esta forma. Bueno, aquí no lo pongo para el caso general RN, no sé si, bueno, yo la parte de la notación entiendo, yo conozco que cuando es el caso n igual a 3, perdón, sí se le asocia el simbolito del triángulo. Posiblemente en la manera general yo intuiría que sí, pero no tengo la precisión. Si alguien de aquí está familiarizado con la formalidad matemática, nos puede comentar en el chat si de manera general, es decir, el operador Nabla en n dimensiones también lo conocen o lo denotan con el delta invertido, ¿no? Pero bueno, al menos para nosotros nuestro interés es al menos en la parte de física, que es n igual a 3, ¿no? Que ahí sí bueno, que ahí sí estoy seguro que está denotado o entendido con delta y la delta mayúscula invertida, ¿no? Comentaba que esto es una operación, perdón, un operador vectorial, es decir, tiene la estructura de un vector, ¿no? Esto significa que si recordamos cuando empezamos a trabajar con vectores, bueno, recordar más bien vectores y escalares, pues la manera de mezclarlos es a través de protopunto y a través de protocruz, en el caso de tener dos vectores. En el caso de tener pues un escalar y un vector, pues es lo que comentábamos, la multiplicación de un escalar por un vector, que en este caso es lo que se entiende como el gradiente. Aquí pues el escalar no es un escalar dentro del campo de los números, es un escalar perdón, es una función escalar como la que hemos venido comentando, que al momento de que este operador vectorial Nabla, este operador se aplica sobre esta función escalar, define lo que es el gradiente, ¿no? Y tiene, antes de, bueno, aquí muestro cómo lo podemos trabajar dentro de matemática, pero no tengo una gráfica, hubiera copiado alguna un bosquejo, alguna de algunos de estos libros, pero tiene una representación interesante, bueno, o importante para lo que es la parte física. Por ejemplo, si pensamos
bueno, y su, ¿cómo se llama? Perdón. Y su representación gráfica, pues en un momento conforme vamos haciendo los ejercicios que tenemos aquí, pues se empieza a visualizar un poco mejor. Es decir, si nosotros tenemos una función escalar, por ejemplo, en el caso más general que es de R3 a R, y pensemos en el caso ya aplicado a lo que es lo que es electromagnetismo, para estar pensando en el potencial escalar y en el campo eléctrico. Por ejemplo, en el caso de tener el potencial escalar de una partícula puntual de carga Q o menos Q, no importa, esto, este potencial escalar viene en las diapositivas de abajo la expresión que vamos a trabajar, pero a final de cuentas es, si tomamos una curva de nivel, una superficie de nivel de este potencial escalar, es decir, cuando fijamos esta función a una constante, se generan cascarones de esferas concéntricas, ¿no? Esto sería, ¿no? Y si calculamos el gradiente de esta función escalar, para este caso que menciono, pues si el gradiente siempre va a ser va a ser de entrada, tenemos una función escalar que cuando operamos el nabla, lo que nos arroja como resultado es una función vectorial, ¿no? Entonces, esta función vectorial representa un campo, o bueno, se puede visualizar de esa manera, que en todo punto del espacio vamos a asociar un vector, y en este caso es un vector que está a 90 grados de cada una de estas superficies de nivel, ¿no? Y entonces, de esa forma, pues, es como, como se puede entender un poco la representación gráfica de lo que es la operación gradiente, lo cual, pues, para el lenguaje del campo eléctrico y potencial escalar, pues es muy natural esta manera de escribirlos. En matemática, podemos operar, también hacer operaciones con nabla, es decir, gradientes, divergencias y rotacionales. Para poder hacer el gradiente, pues ya sea que definimos previamente nuestra función, como lo hemos venido haciendo. Aquí pongo una función un poco arbitraria, puse una expresión eh, relativamente larga para empezar a hacer notar la ventaja de utilizar, que este es el objetivo básicamente del curso, subrayar la ventaja de utilizar matemática para optimizar el tiempo de obtener un resultado, ¿no? Y en este caso pongo esta función y es esta función escalar. Y si le queremos aplicar el gradiente dentro de matemática es a través de la instrucción grad. Recordemos que en matemática, perdón, la debes de ir en mayúscula siempre que mandamos una de las funciones que tiene el programa, es grad, entre paréntesis cuadrado, a lo que le queremos calcular el gradiente y con respecto a qué variables estamos trabajando. Aquí nuevamente estoy utilizando la notación estándar usual de X, Y y Z, ¿no? En este caso, pues el resultado, cambio aquí para calcular la misma operación que está en la diapositiva, y lo que nos da como resultado está pensando mi matemática y ya arrojó el resultado, ¿no? Que es calcular, primero le doy a entender lo que es la función y ya me arrojó lo que es la función. Comentaba que aquí pongo un símbolo C, que no lo está entendiendo como como una de las variables cuando defino esto a la función. Sin embargo, matemática, como hemos venido mencionando, pero hace los cálculos de manera simbólica y en este caso está entendiendo que el gradiente van a ser las parciales con respecto a las letras que le estoy indicando aquí, que yo estoy definiendo como X, Y y Z, y lo que hace es derivar esta función con respecto a X,
multiplicarla por i, y así sucesivamente con respecto a y por j, y y me arroja como resultado esta lista que es, a final de cuentas, entendemos como el vector, ¿no? Y si lo queremos ver, pues en una forma un poco más amigable, pues lo puedo poner perdón, como vector, como matrix form de mi salida previa, ¿no? Y ahí me lo muestra como un vector columna. Ok, esto es, si quisiéramos verlo en la forma usual, pues, pues hay que transponer, como ya hemos trabajado con esto, la parte de matrices en la sesión previa, ¿no? Que haga la operación de traspuesta de la sección A. Aquí no me quiso hacer la traspuesta. No lo quiere mostrar en la forma matrix form. Ok. Algo pasa. Algo pasa con matrix form. A ver, vamos a poner, no sé si ponerlo de forma directa. No creo que esto lo solucione. Esto. No me lo quiere calcular. No me quiere presentar en forma matricial la fila. Solamente me la quiere presentar como columna. Esto es, yo pienso que es por la función matrix form. Esto no sé qué podamos hacer para resolverlo. Sin embargo, bueno, esto es la parte de la presentación del resultado, del gradiente, que cuando lo obtenemos de forma directa, pues lo muestra en esta lista, ¿no? De aquí también podemos, como hemos venido trabajando en las otras sesiones, pues obtener, esta tiene 3 partes, obtener cada una de las partes si nos interesara las componentes de esta función vectorial. De igual manera, bueno, aquí como ya tengo tengo definida la función f, pero llamémosla ahora función g para que el ejemplo funcione. De igual manera, lo único que le he pedido es que calcule derivadas parciales, por ejemplo, y de forma simbólica, matemática me lo entiende y dice que va a hacer una derivación. Recordemos que la notación para derivadas, una de las notaciones para derivar es poner en el superíndice una coma, una prima, y entonces aquí está entendido que es bueno, esa coma o esa prima, pero la identifica con un 1 y está haciendo una derivación con respecto a la primera variable. En la segunda parte estoy haciendo una derivación con respecto a la segunda variable, y en la tercera estoy introduciendo en este vector una derivación con respecto a la tercera variable, ¿no? Esta sería una manera alternativa de introducir el gradiente dentro de matemáticas si quisiéramos también operarlo, ¿no? Aquí viene uno de los ejemplos que mencionaba, que pongo aquí en la diapositiva, donde podemos ver la parte de su interpretación gráfica de lo que es el gradiente. Y bueno, empezamos con un ejemplo totalmente sencillo y considero una función escalar dada por una constante que le llamo k, y multiplicar esta constante por únicamente una de las variables, que en este caso seleccionamos y. De igual manera, la intención de este ejemplo puede funcionar con cualquiera de las 3 variables que yo escoja y la ponga sola en esta función, porque lo único que estaríamos cambiando al poner X o Z, pues es estar rotando el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Y entonces vamos a calcular regreso a matemática, vamos a calcular vamos a calcular este ejemplo. Aquí estoy introduciendo mi función que le llamo f minúscula. Aquí posiblemente no sé si se logra apreciar,
pero este es un detalle importante que hemos venido mencionando. En matemática, cuando dejamos espacio entre los símbolos, lo entiende como una multiplicación, y aquí está un espacio entre el símbolo K y la Y, ¿no? Si no fuera el caso, pues entendería un nuevo símbolo que es el símbolo calle, ¿no? Entonces, pues, si hay un poco a veces de temor, pues de forma explícita podemos poner la multiplicación y así ya no habrá falla alguna, ¿no? Y bueno, introduzco esta función escalar y entonces lo que vamos a hacer a continuación es calcular el gradiente de esta función escalar con la instrucción de grad y de la función que previamente introducí sobre estas variables, ¿no? X, Y y Z. Esta operación que estoy pidiendo que se realice, su salida la voy a guardar o la voy a asignar a esta función que estoy llamando E0. Bueno, no le dejé la E solita porque recordemos que E mayúscula es un símbolo protegido para lo que es el número exponencial a la 1. Entonces, matemática no me presta el símbolo para denotar, E mayúscula no me lo presta para denotar algún otro objeto, símbolo o función o constante que yo quiera definir, ¿no? Entonces, pero le pongo E0 o le pongo lo que fuese, ¿no? Y ya ya puedo definir o usar este símbolo. Y como sabemos y mostramos en la diapositiva, al tomar una función escalar y aplicar lo que es el gradiente, lo que obtenemos como resultado es una función vectorial. Y por eso es que estoy definiendo a la salida de mi grad con estas tres variables. Recordando nuevamente que cuando definimos funciones, la primera vez que las definimos, es necesario que las variables que son del dominio, poner una barra al piso para que lo entienda, ¿no? Posteriormente, cuando hagamos mandar llamar a esta función que hemos definido, ya no es necesario poner la barra al piso, ¿ok? Entonces, en este momento, bueno, me introduzco dos instrucciones. Una de ellas es que me calcule el gradiente de esta función f, previamente introducida, y una vez que lo calcule, la segunda instrucción es que lo asocie a esta función que he llamado de 0. Ok, entonces, bueno, en este punto, pues yo quiero hacer una representación gráfica, pues ¿cómo se llama? De las dos funciones, bueno, de la función escalar y de la función vectorial que he obtenido. Perdón. Pero podemos recordar que la función escalar la definí en términos de una constante para mostrar que de manera operativa, al usar el gradiente, aunque aparezcan símbolos que no son las variables, los maneja como constante y lo realiza y calcula el gradiente. Sin embargo, para realizar su representación gráfica es indispensable pues que la expresión que vamos a introducir solamente tenga variables y el resto de los símbolos tengan un valor numérico, que es el caso de K. Y bueno, aquí puedo darle algún valor numérico simplemente para tener el ejemplo. Y voy a pedirle a continuación la representación gráfica de lo que es el gradiente de esta función escalar que hemos calculado, que le hemos llamado E0. Y recordemos que cuando vamos a graficar hay que tener definido lo que es el dominio. Y en este caso, pues pongo los intervalos cerrados de -1 a 1 para cada una de las variables. Por simplicidad, no es necesario que sea simétrico el intervalo en realidad, ¿no? Aquí uno es más bien la región de la función que interese pues buscarla y graficarla. Ok, entonces
Y posteriormente le pido que ponga lo que es la leyenda de forma automática. Esta, que es la leyenda, en un momento comento a qué se refiere, que es la barrita que aparece a un costado. Y finalmente que etiquete cada uno de los ejes. Y le pido que lo haga. Y lo que me arroja como resultado es esto. Este es el campo vectorial que nace del gradiente de esa función escalar. Bueno, como hemos notado, se pidió esto que se hiciera una, este, una graficación de lo que es un campo que depende, vectorial, que depende de tres cantidades. Y en este caso, bueno, aquí podemos ver la estructura, lo que fue el gradiente, que únicamente lo que se obtiene al calcularlo, bueno, de entrada podemos observar que a pesar de que le estamos diciendo que es una función, pues no aparece dependencia de las variables. Es únicamente, por así decirlo, la función vectorial constante, donde la primera entrada es 0, la segunda entrada es la constante k y la tercera entrada es 0, ¿no? Que en este caso, para obtener la representación gráfica, le fijé el tamaño 1, ¿no? Y entonces, pues lo que está sucediendo, si queremos hacer la gráfica de esta función vectorial, significa que entonces hay que evaluarla, tomamos un punto del espacio y le damos el valor de esa función vectorial que es 0K0. Y eso va a ser para todo punto del espacio, va a tomar el mismo valor. Y aquí es lo que lo que nos muestra lo que tiene de salida la gráfica. Bueno, la representación gráfica. Todos los vectores tienen el mismo tamaño, ¿no? Incluso, pues, aquí lo que es label que me comentaba, tiene la escala, es decir, del valor que debería tener el tamaño del vector. Si observamos el color azul, es de tamaño 1, o tiene, es decir, la magnitud de ese vector es tamaño 1, ¿no? Y todos ellos tienen ese mismo tamaño, ¿no? Más abajo hay gráficas o representaciones gráficas de funciones vectoriales, lo cual no sucede esto, y cambian los colores de los vectores conforme a su valor de la magnitud de ellos, y entonces viene su escala para que podamos saber cómo, bueno, tener una idea de cómo se está comportando. Esto, esto es nuevo. Este comentario es para lo que decíamos de las primeras sesiones con respecto a qué pasa con la versión previa y la actual de matemática. Yo he trabajado matemática, bueno, tengo en matemática 11 en otra máquina, y incluso este tipo de ejercicios lo realizamos con un compañero, con un estudiante que hace estancias, esto, Ernesto, es de tecnologías, de licenciatura en tecnología, perdón, y en esa versión 11 recuerdo que, bueno, cuando se obtiene la gráfica, no se muestra de entrada los vectores así tan detallados como aparecen aquí, ¿no? Incluso, la barra la parte de los colores también, no está tan bien definida, ¿no? O sea, es decir, la actualización es estética, ¿no? De presentación, ¿no? Pero de que arroja el campo vectorial correcto, sí lo hace, ¿no? Entonces, bueno, y aquí viene el comentario que mencionaba de que, por ejemplo, si estamos pensando, esto representa lo que es el campo vectorial que proviene del gradiente de esta función escalar f, que si la observamos, aquí tengo la función f que depende de x, y y z igual a una constante, que la fijé al valor 1, por y. Es decir, pensemos en el valor 1 y la función escalar es simplemente f igual a y. Entonces, comentaba que hay que tomar una superficie de nivel, y eso significa poner y igual, bueno, o f de x, y, z igual a una constante. Y entonces esto significa que es poner y igual a una constante, y entonces serían, en este caso,
planos verticales, como así tengo la gráfica mostrado, planos verticales dependiendo de cómo voy cambiando la constante, ¿no? Entonces, bueno, ya de aquí de forma natural, si bueno, nos viene a la mente, recordamos lo que son superficies equipotenciales, en este sentido, ¿no? Para lo que es la interpretación dentro de la parte física en lo que estamos comentando de lo que es potencial escalar, campo eléctrico y ahora aquellas superficies de nivel, que es cuando fijamos la función escalar a una constante, generan las superficies equipotenciales que son, en este caso son planos paralelos verticales, como tengo así los ejes en esta gráfica. Y bueno, formando 90 grados los vectores del campo con respecto a aquellas superficies de nivel, ¿no? Ok, entonces este ejemplo, pues es, pues, bueno, ya estamos abordando un poco o adelantándonos un poco a la parte bueno, lo que es teoría electrostática. Entonces, pero bueno, esa es la idea también del curso, a utilizar matemática y en particular, pues en ejercicios del área de estas dos asignaturas, ¿no? Ok, bueno, pues entonces ahora lo interesante pues con matemática es pues poner funciones pues no tan sencillas, ¿no? Que podamos, bueno, que a veces cuesten un poco de trabajo calcular ¿cómo se llama? Estas operaciones cuando uno lo hace a lápiz y versus ya utilizar matemática, ¿no? El siguiente ejemplo, pues con toda la intención o con toda eh, alevosía estoy pensando ya en ahora lo que es el potencial escalar para una partícula puntual, ¿no? Aquí, bueno, nuevamente, pues aquí hace falta, bueno, no le puse, interpreto toda la información física que es la carga y lo que es el medio, que es la permitividad eléctrica. Todo esto lo estoy interpretando o lo llamo simplemente K, ¿no? Porque estamos ahora en la parte de métodos matemáticos y queremos simplemente hacer esto de forma operativa, ¿no? Defino lo que es mi función. Ahora le llamé también con esa misma intención, utilicé ya de la misma paleta de botones que tiene matemática, pues hay una sección para lo que son letras del alfabeto griego y pues con toda la intención del mundo les estoy utilizando la letra phi, que es la que usualmente se asocia con el potencial escalar, ¿no? Que en la literatura siempre es la notación estándar, ¿no? Entonces vamos a introducir ¿cómo se llama? Esta función escalar phi. Aquí la estoy introduciendo y voy a calcularle su gradiente. Aquí lo voy a hacer y bueno, aquí estoy haciéndolo instrucción por instrucción dentro de celda por celda para ir teniendo con detalle mostrándose los resultados de forma parcial, pero de igual manera en toda la instrucción de vector plot 3D puedo en una sola línea ¿cómo se llama? Hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ok, entonces vamos a calcular su gradiente. Nuevamente, repito, le pongo EP, campo eléctrico de la partícula, o haciendo referencia, puesto que la letra E mayúscula está protegida por matemática ese símbolo. Y entonces aquí me arroja el resultado, que es el gradiente de esta función phi que puse acá arriba, ¿no? Que es el campo eléctrico. En realidad, bueno, ya la interpretación física es el campo eléctrico de una partícula puntual, que tiene la forma de este campo eléctrico que es dependiente del inverso del cuadrado de la distancia de separación y sobre la dirección radial, pensando, en este caso, pensando que la carga puntual está en el centro, ¿no? De igual manera, podemos poner la carga que no estuviera en el centro,
o poner otros símbolos y entre paréntesis aquí al cuadrado pongo x menos x0 más y menos y0 más z menos 0, z0, perdón, y estoy pensando en que no está en el origen, ¿no? Que está en el punto x0, y0 y z0. Pero un poco más a detalle esto vamos en la parte que ya es la interpretación de lo que es, por ejemplo, la delta de Dirac para identificar una carga puntual en el espacio, pero esto ya vamos un poco más a detalle en propiamente la sesión de electromagnetismo, ¿no? Ahora solamente queremos familiarizarnos con las operaciones dentro de matemática, cómo introducirlas y un poco ya, como me venía mencionando, empezar a hacer el puente en preparar esto, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos lo que mencionaba, la estructura del campo eléctrico, que es 1 sobre R al cuadrado, 1 sobre la distancia donde uno quiere medir el campo eléctrico y la cara puntual al cuadrado, 1 sobre esa distancia al cuadrado, es la forma funcional que tiene, y el vector de dirección. Aquí posiblemente no se nota mucho eso de 1 sobre R al cuadrado, puesto que, bueno, cuando establezcamos aquello o recordemos aquello, pues aparece el vector unitario en esa dirección y el vector unitario pues es el vector dividido entre su magnitud y al multiplicar la magnitud, que es una potencia 1/2 por multiplicado por lo que es el cuadrado de la distancia, que es una potencia, se puede hacer la suma y se obtiene esto, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces aquí, sin más que estar comentando, aquí viene lo interesante, que es que le pido que me dé la gráfica 3 de la función vectorial que nace del gradiente. Y esto es fascinante. Bueno, como mencionaba ayer, cuando bueno, me tocó estudiar esto, es visualizar estas gráficas en el libro, por ejemplo, que son a veces bosquejos, bueno, uno hacerlas y en base a la ecuación y tener eso en cuenta. Lo primero que observamos es que el color de los vectores ya no es el mismo color, ya tienen diferentes colorcitos. Eso significa que el cambio de color viene asociado con un valor numérico. Perdón, aquí nuevamente también tuve que fijar el valor de K a 1, por lo mismo que he venido mencionando, no podemos graficar con constantes sin tener valores fijos, pero bueno, esa es la intención, eh, tener, a final de cuentas, de un ejercicio ya con datos fijos, su representación gráfica. Entonces, comentaba que entonces, pues matemática utiliza los colores, porque otra opción, como mencionaba cuando uno lo aprende esto, pues es dibujar diferentes tamaños de vector, ¿no? Es decir, conforme nos vamos alejando, conforme nos vamos acercando, hay que estar cambiando el tamaño del vector, ¿no? Entonces, porque, es decir, como es dependiente del inverso de la distancia, entonces si nos vamos acercando va a hacerse más grande el vectorcito, bueno, vectorzote en este caso, ¿no? Y nos acercamos a lo que es el origen donde se piensa que ahí está la cara puntual, ¿no? Si nos alejamos, pues se va a tener que ir dibujando vectores más pequeños. Sin embargo, no sé si creo que en versiones previas no tiene esta opción y simplemente dibuja flechas y como estoy pensando como la versión 9, por ejemplo, esto, e incluso, pues todas las flechas las hace del mismo tamaño. E incluso, no, mentira, ya recordé. En algunas versiones previas, las flechas sí cambia el tamaño, pero recuerdo que se veía muy aparatosa los que son los vectores grandes, que serían los que, en este caso, estamos acercándonos al centro. Y los de acá casi por fuera, al exterior, se veían casi como puntitos en aquellas gráficas de versiones previas de matemáticas. Sí, estoy recordando que alguna vez bueno, sacamos una de estas gráficas. Si alguno de ustedes pues tiene las versiones anteriores, posiblemente podrá comentar, si nos comenta al respecto, qué es lo que si es verdad lo que estoy recordando, ¿no?
Y entonces, pues es más práctico con identificarlo con colores, el tamaño la magnitud de los vectores. De esta manera, todos los vectores los ponen del mismo tamaño, pero su color significa diferente magnitud, ¿no? Y esto significa, pues, el campo eléctrico, bueno, ya la interpretación del campo eléctrico debido a aquel potencial o aquella función escalar que pusimos, ¿no? Nótese que, por ejemplo, la situación cambia. Bueno, aquí el campo eléctrico va dirigido hacia adentro. Eso pensando, bueno, recordemos que hay dos posibles valores para la carga, que es más o menos. Si quisiéramos ver, pues, la otra interpretación, pues ponemos un signo menos y eso significa ahora, mira, el campo eléctrico ahora va hacia afuera, ¿no? Como si fuera una carga positiva, ¿no? Esto. Ok, y bueno, uno puede rotar esto de aquí, esto. Y notar que, pues, en efecto, es radial, es totalmente radial ¿cómo se llama? El campo para este potencial, para este potencial que tenemos definido acá en esta expresión. Eso significa que si tomáramos una superficie de nivel para esta función phi, significa que debemos igualar una constante. Y si igualamos una constante, al hacer el despeje, terminamos por obtener la ecuación de una esfera. Si esto es igual a una constante, podemos elevar al cuadrado, nos quedaría k cuadrada dividida entre la suma con esta forma cuadrática al cuadrado de las tres variables x, y, z, igual a aquella constante al cuadrado, y únicamente despejamos, y todo queda como quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, igual a alguna constante, que en este caso sería, me parece que sería aquella, bueno, la razón de k cuadrada sobre la constante de nivel que estamos fijando, ¿no? Es decir, la ecuación de una esfera, a final de cuentas. Entonces, eso significa que esas superficies de nivel que mencionaba, que vamos a comentar de ellas, son las superficies equipotenciales, son cascarones de esferas concéntricos. Y entonces, bueno, aquí esto significa que si dibujáramos o pusiéramos una esfera, pues el vector de campo eléctrico siempre va a estar formando un ángulo de 90 grados con respecto a esta superficie, ¿no? Esto es, ¿no? Ok, bueno, aquí se repite nuevamente el ejemplo que estoy haciendo un cálculo simbólico. Vamos a continuar con lo que es este es el ejemplo que mencionaba de lo que es el potencial, la función escalar para este tipo de interpretación de una carga puntual. Y de aquí, pues, en adelante, pues, lo que uno necesita hacer es ya tener las expresiones de las funciones escalares y darse a la tarea de estar calculando ellas, ¿no? Entonces, podemos empezar bueno, el siguiente punto es entonces hablar de lo que es la divergencia y el rotacional, que en este caso es aplicar este operador Nabla no a una función escalar, sino ahora a una función vectorial, ¿no? Lo que entendemos como función vectorial o campo vectorial es lo que estoy escribiendo en esta definición, que termina por ser una función que va de un subconjunto de lo más general posible, un espacio Rn, a este otro espacio vectorial Rm. Esto sería lo más general posible. Esto significa que en este caso estaríamos evaluando en este vector X que tengo aquí, X vector, es un vector que vive bueno, aquí en el espacio vectorial Rn, es decir, que es una eneada, ¿no? O tiene n componentes, ¿no? Y me lo va a arrojar a algo, a algo que vive en este espacio vectorial que es Rm, que termina por, y en este caso lo que tenemos es un vector con n componentes, pero cada una de las componentes es una función. Una función que puede depender de en general, de las x1 hasta xn
valores que se tienen, ¿no? Es decir, aquí no puse la expresión, pero tendría que haber escrito, por ejemplo, F1, paréntesis, vector X o X1, X hasta N, coma. F2, paréntesis, X1 hasta XN, coma, punto, 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 y la F, subíndice M y evaluada en el vector, ¿no? Esa sería explícitamente cómo se podría escribir esta F, esta función vectorial F, ¿no? Ok, esto significa que entonces podemos notar que en efecto, pues el gradiente de un campo escalar nos arroja o nos define un campo vectorial, una función vectorial. En el caso que hemos utilizado, pues es de R3 a R3, ¿no? El resultado de este campo vectorial a través de calcular un gradiente. Aquí haya en realidad pues esto solamente es algo muy somero que tomo de los fundamentos matemáticos y puesto que tomo lo que me va a interesar o que voy a utilizar para la parte de lo que es la aplicación en estas áreas de mecánica y de electromagnetismo, porque esto tiene mucho, hay más que se puede ir utilizando o estudiando y metiéndolo dentro de matemática, ¿no? Sin embargo, bueno, como a nivel de nuestro interés para terminar por aplicar, tomo este concepto de lo que es línea de flujo, ¿no? Entonces, básicamente, si tenemos un campo vectorial, lo que se entiende como, y tenemos una función que va de R a R3, que estoy entendiendo como esta C, que es la que hemos venido trabajando también previamente, que termina por definir en el espacio una curva, ¿no? Lo interesante o lo importante de esto que es una curva, una trayectoria que la podemos interpretar como el recorrido por donde va viajando una partícula, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, tengo una función vectorial y tengo este tipo de funciones que son de R a R3. Y entonces hablo de que se entiende cuando hay una línea de flujo para este campo vectorial, si tenemos esta curva paramétrica y se cumple esta ecuación, es decir, la derivada de la curva paramétrica debe de ser igual a la función vectorial evaluada en la curva paramétrica. Okay. Si cumple eso, lo que tenemos son líneas de flujo, entonces para este campo. Ok, entonces vamos, posiblemente aquí perdón, a lo mejor la ecuación no nos ayuda mucho a visualizar aquello, pero vamos aquí a trabajar esta es la intención. Estas sentencias que tengo en la diapositiva las tengo también, bueno, son las que tengo aquí en matemática, el archivo de PDF con la presentación, al igual que el archivo de matemática que se llama derivadas, están cargados en la plataforma de Classroom. Y bueno, pues la intención es un poco optimizar el tiempo para no estar escribiendo toda la instrucción, ya tenerla previamente escrita. E incluso, pues es también muy recomendable a veces tener como que sus notebooks o sus cuadernillos, archivos de matemática con comandos básicos, ¿no? Porque, bueno, a veces la memoria nos traiciona, ¿no? Y estar googleando o estar viendo a la referencia de matemática, pues uno gasta tiempo en volver a recordar y entender estas instrucciones, ¿no? Entonces, esa es una pequeña recomendación bueno, que en mi caso personal, bueno, ya son diferentes cuadernillos que andan por ahí, entonces ahora lo que tengo que recordar es dónde dejé cada una de las instrucciones, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces aquí, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es introducir lo que es esta instrucción que es parametric plot, perdón. Y es
lo que me muestra es la gráfica de una curva paramétrica en el caso en el caso de R2, que esta sería aquella, que estamos pensando la C, ¿no? Pero en este caso va de R a R2, ¿no? Y en este caso, pues es esta C como función de T, es el T, T cuadrada, ¿no? Y le pido que me haga esa gráfica de esa curva y que, bueno, que sí, que es exactamente, si quisiera, bueno, la representación gráfica de la función x cuadrada, pero vista desde aquello con el plot, con la instrucción de plot. Aquí le estamos dando ese enfoque para un poco más para la parte de una trayectoria, ¿no? Entonces, y entonces puedo graficar pues cualquier curva paramétrica que tengamos. Esto, como lo es, por ejemplo, aquí, nuevamente el círculo, que es de radio 1, aquí lo tengo, recordando esto un poco las coordenadas polares, pero esta es otra forma de dibujar este círculo, sin utilizar el polar plot o sin utilizar, por ejemplo, aquella vez usamos contour plot de la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a una constante bueno, igual al radio al cuadrado, ¿no? En este caso. Entonces aquí estoy graficando simplemente por empezar a familiarizarnos con la manera de introducir estas curvas paramétricas y visualizarlas en matemática, ¿no? Bueno, también podemos, bueno, ahí estoy mostrando todo el intervalo porque voy de 0 a 2pi, sin embargo puedo graficar solamente que varíe desde que el parámetro de la ecuación paramétrica varíe solamente en algún intervalo o en algún segmento diferente, ¿no? No solo en el completo para hacer el círculo. Incluso aquí también le pedí que fuera de -5 a 5, pero también recordemos que eso es a lo que nos convenga o queramos ver dentro de nuestra función, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, pongo otra gráfica de parametric plot, etcétera, ¿no? Podemos dentro de parametric plot también dibujar simultáneamente muchas gráficas. Nuevamente, esto es lo que comentábamos, que llega a empezar a ser intuitivo y versátil la manera del lenguaje de matemática. Entonces, si yo quisiera más parametric plot juntas, pues hay que poner esto como un arreglo, como una lista, esto que tengo aquí, la anterior que tengo allá, o la que fuese, como una lista. Y en este caso, pues únicamente pues, son diferentes círculos, bueno, son una circunferencia con varias elipses porque estoy cambiando el coeficiente que multiplica a seno y coseno, ¿no? Y lo que obtenemos, pues, es esto que tengo aquí, ¿no? También, bueno, este es el caso de una curva paramétrica de R a R2. Sin embargo, pues, el caso más general, que es el tridimensional, también lo podemos visualizar dentro de matemática. Y es la instrucción exactamente la misma sintaxis, perdón, no es la misma, sino un poco hay que agregarles algo análogo. Hay que poner primero 3D y hay que poner la tercera dimensión, es decir, una componente más, y es lo único que hay que hacer, ¿no? Recordemos que como va de R a R3, pues es decir, termina por seguir siendo el mismo intervalo de donde nace, ¿no? Del dominio. Es decir, en ese no hacemos cambio, ¿no? Y aquí lo que obtengo, pues, es esta hélice, o no sé cómo lo nombren este tipo de curva. Y podría en general, pues, graficar cualquier otro tipo de curva paramétrica. Aquí, bueno, un poco la de interés también para la parte cuando empezamos a hablar con lo de mecánica es, por ejemplo, la curva paramétrica de esta figura, bueno, de esta función primero, que es cada una de las entradas, la forma de una recta, ¿no? De la forma X más B, ¿no? Pero bueno, en este caso estoy haciendo una curva paramétrica, entonces en vez de poner X, defino el parámetro T, y esto para las tres componentes de mi función vectorial.
Y entonces, bueno, aquí vamos a poner el tamaño medium, esto. Y aquí lo que me arroja es lo que es la recta vista en el espacio tridimensional, ¿no? Es una recta vista en un espacio tridimensional. Entonces comentaba que esto es de particular interés porque si pensamos que esta es la trayectoria que sigue nuestra partícula que se está moviendo y T es el tiempo, el parámetro T representa el tiempo, pues esto significa que este es el espacio geométrico 3D, ¿no? El espacio real, ¿no? Geométrico donde se mueve un objeto en nuestro universo. Entonces significa que conforme cambiamos la posición, pero conforme va cambiando el tiempo, va cambiando su posición el objeto, ¿no? Entonces, esto pues representa, bueno, el interés de esta curva paramétrica es que representa el movimiento en línea recta en un espacio tridimensional de una partícula, o bueno, una partícula puntual en este caso. Y entonces, por ejemplo, aquí, ya cuando definamos lo que es bueno, cuando recordemos lo que es la derivada, perdón, lo que es la velocidad y la aceleración, recordemos aquí el concepto en cinemática, que es simplemente derivar la posición. Esto significa que hay que derivar cada una de las entradas con respecto a t, y esto significa que la velocidad de esta partícula termina por ser una velocidad constante, que sería en este caso 3, 2, 1, ¿no? O sea, termina por ser un vector que no depende de t, es decir, este objeto que se mueve en línea recta lleva velocidad constante, y si volvemos a derivar aquella aceleración que es un vector constante con respecto a t, lo que vamos a obtener es que la aceleración es cero, ¿no? Entonces esto significa que este tipo de trayectorias, este tipo de curvas dada por estas ecuaciones paramétricas representan el movimiento de una partícula en línea recta en un espacio tridimensional, ¿no? Ok. Ok, entonces vamos bueno, ya que hemos establecido esta parte de curvas paramétricas, vamos a ver qué es lo que pasa con esto de líneas de flujo. Aquí no puse las salidas, pero bueno, ok, pero vamos primero a introducir esta curva paramétrica. La he puesto de esta manera. Y a continuación voy a ver si satisface aquella definición, ¿no? De que si se define lo que es esto de línea de flujo, ¿no? Entonces, hay que derivar la curva paramétrica, y eso debe de ser igual a evaluar a una función vectorial en la curva, ¿no? Entonces, aquí derivo la función con la instrucción derivar, que una opción es poner d mayúscula entre paréntesis cuadrado, lo que quiero derivar con respecto a qué variable, ¿no? Otra posible opción es con el operador que tenemos acá, perdón, con el botón que tenemos acá que muestra el operador delta en la paleta, y escribir el subíndice t, ¿no? Eh, ok, aquí por ejemplo, bueno, lo único que le estoy pidiendo es que aquella que derive y además le evalúe en el valor ¿cómo se llama? De cuando t es igual a pi medios, ¿no? Y eso significa que está evaluando esta derivada que tengo acá arriba en la salida 25, en lugar de poner t, pone pi medios, ¿no? Este tipo, bueno, aquí esta instrucción, pues, a veces es útil para estar evaluando los resultados de las salidas que tenemos, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, defino esta función R, ok, esta es la función que defino como campo vectorial, para ver si se define línea de flujo sobre estos dos, sobre este campo vectorial y esta curva. Ah, no, esto es para un vector tangente. Sí, sí. Ok, para el campo, perdón. Ok, cerremos el ejemplo.
Sí, sí, esto de aquí estoy tomando la hélice previa que tengo aquí y entonces, claro, por eso estoy evaluando en pi medios, porque en ese punto, cuando la curva vale pi medios, defino este punto en el espacio, el menos 1, 0,1. Y entonces aquí introduzco lo que es una recta definida por esta pendiente sobre ese punto, y es lo que tengo aquí como salida. Y ahora sí grafico lo que es mi curva y lo que es la derivada en ese punto, se muestra que pasa tangente, es decir, tengo la curva y lo que es su derivada, escribo una ecuación de la recta y con ello, nuevamente el concepto de medio, perdón, de lo que es obtener una recta tangente dada una curva paramétrica, ¿no? Aquí posiblemente, no sé si se logre alcanzar esto a visualizar, pero en este punto, que es el que mencionaba, menos 1, 0,1, es donde está pasando y corta de forma tangente a la curva que tengo definida acá como C1, que es coseno, seno y t. Derivo, entonces la interpretación de la derivada significa que puedo construir una recta pendiente, pero una recta tangente, y esto me da la pendiente, y entonces lo único que hay que hacer es pararnos en algún punto de la curva, que en este caso pues me paro en el punto donde la curva está en pi medios, y ese punto es el menos 1, 0,1, y ahora lo que hago con R1, eh, establezco lo que es la ecuación de la recta que, que tiene este punto y que tiene como pendiente a la derivada, ¿no? En ese punto, la derivada en ese punto, que es menos 1, 0,1. Por eso, en el término de y no aparece pendiente, porque pues vale 0. En el término de x aparece menos 1 el valor de la pendiente, y en el término de z aparece 1 como pendiente, ¿no? Ok. Y bueno, esto es para esa interpretación de la derivada de una curva que vamos a introducir para analizar lo que es línea de flujo, debido a que derivamos esa curva. Ahora sí, para lo que es línea de flujo, primero defino un campo vectorial y vamos a ver sus líneas de flujo, ¿no? En este caso, pues con toda la intención de que se cumpla aquella definición, o perdón, aquella ecuación de línea de flujo, introduzco este campo, introduzco estas dos funciones escalares. Una le llamo b subíndice x, que va a depender de x y de y, pero en este caso solamente es igual a menos y, la b subíndice x, y la b subíndice y nuevamente va a ser una función de x y y, pero bueno, su forma o su regla es simplemente que es x, ¿no? Entonces las introducimos y queda de esta manera. Y aquí defino ya mi campo vectorial v en términos de aquellas dos funciones. Bueno, en una sola sentencia pudimos, o en una sola celda, perdón, pudimos haber escrito nuestro campo vectorial como hemos venido haciendo, como, bueno, aquí menos y, x, ¿no? De igual manera. Y aquí voy a graficar esto en dos dimensiones mi campo vectorial. Una opción es con streamplot, y aquí observamos cómo se ve lo que es el campo vectorial para el caso, este campo vectorial en R2. Y lo único que hago, está repetida la celda, esta es la famosa. Y también puedo graficar utilizando la instrucción de vector plot, pero no 3D. Y esta opción nuevamente para este campo vectorial me muestra el campo vectorial y tiene asociado nuevamente esto de colores. De que en lugar de poner diferentes tamaños de vectores, todos los vectorcitos me los pone el mismo tamaño, pero diferentes colores, haciendo referencia a que el color es una diferente magnitud para el vector. Aquí tengo duda, no sé si voy a poner la leyenda, estoy buscando para no volver a escribir
lo que es Plot Legend Automatic, por acá arriba la tenemos, para copiar y pegarla, y esto para aquí, para que me muestre la barrita, esta barrita que tengo ahí, ¿no? Vamos a ver si funciona. Yo esperaría que sí. Ok. Y vamos a ponerle coma. Y ya está. Aquí está nuevamente. Está asociándonos, en lugar de que se vean diferentes vectores, perdón, en lugar de que se vean diferentes tamaños para los vectores, que se vería muy amontonado, o bueno, o no sé, cuál a lo mejor es mejor visible de esta manera, o más fácil para matemática. Pero bueno, a final de cuentas, lo que se entiende aquí es que la magnitud de cada uno de estos vectores, a pesar de que todos se ven del mismo tamaño, tienen diferente magnitud. ¿Y cómo saber qué magnitud? Pues aquí, con esta barrita de colores que tenemos aquí, ¿no? Es decir, en el centro son vectores pequeñitos, y afuera, estos amarillos, estos vectores alrededor, son vectores más grandes, ¿no? Entonces, y muestra algunos, aquí esto nuevamente, este es un campo vectorial, que solamente me muestra algunos valores, es decir, de forma finita algunos vectores. Sin embargo, recordemos que en cualquier lugar donde nos paremos en este espacio, hay que poner un vector con esta regla que define el campo vectorial. En un proceso de expansión adiabática. Ok. Ok. Una adiabática. Ok. Bueno, si suponemos que es constante, que es reversible, entonces tiene que mantener constante también la entropía. Pero algo sería así. Luego. Y así. Ok, bueno, ok, pensé que era una Es un pregunta. ciclo cerrado. Ok. En esta siguiente, pues es exactamente, tengo lo mismo. Bueno, estoy muy nerviosa, pero sí me va a dar. Es un rectángulo. Exacto. Ok, por mi parte es todo. Ok. Si nos ayudas, por favor, para Ok. Ok, perdón. Pensé que me estaban preguntando algo, perdón. Ok, tengo aquí perdón. Hace un instante, perdón, fui a rastrear el comando para poner la leyenda, pero ya la tenía abajo. Entonces, lo voy a suprimir esta celda, ¿no? Que no había avanzado, ¿no? Y aquí vector plot nuevamente me va a dar exactamente lo mismo, pero no sé por qué apareció nuevamente. Y ahora, por ejemplo, este es el campo vectorial, el que hemos definido aquí. Para recordarlo, pues lo voy a poner nuevamente aquí, x, y, que me recuerde quién es. Este es mi campo vectorial, menos y, x. Y ahora voy a buscar, bueno, con toda la intención de que se cumpla la ecuación para lo que es líneas de flujo. Voy a tomar, aquí podemos observar de la forma del campo vectorial que son como, son circunferencias, son círculos, lo que definiría el flujo o cómo está recorriéndose el campo, ¿no? Entonces, un círculo, previamente ya lo habíamos dibujado con parametric plot de esta manera, con x coseno de t, y seno de t, y bueno, el parámetro, pues, t de 0 a 2pi para hacer todo el círculo, ¿no? Toda la circunferencia. Y entonces lo que voy a hacer a continuación es mostrar ambas gráficas con la función de show. Con show, le pido que me muestre lo que es la gráfica de parametric plot del círculo. Y aquí le puse un radio de 3, porque cuando le pongo de radio 1 está muy pegadito, pero bueno, recordemos que pueden ser cualquier círculo concéntrico, una línea de flujo, en este caso, y pongo coma y que me muestre el campo vectorial en una sola exhibición, ¿no? Y aquí lo que obtenemos es, en efecto, esto que está aquí, ¿no? Es decir, esta curva paramétrica que aparece aquí bueno, que define una trayectoria,
va en dirección o va circulando, bueno, aquí circulan porque sí está en círculos, pero en general, pues estas líneas de flujo pues van moviendo o van llevando la trayectoria sobre el campo vectorial, ¿no? Si sucede eso gráficamente, pues bueno, a nivel de cálculo debe cumplirse aquella ecuación de que la derivada de nuestra trayectoria debe ser igual a la función vectorial evaluada en la trayectoria. Entonces aquí voy a derivar mi curva C, la estoy derivando con respecto a T, aquí está su derivada, y aquí voy a evaluar mi función vectorial, la estoy evaluando en la curva. Recordemos que la curva es coseno y seno, incluso aquí está derivada. E incluso podemos definirla como C para que se vea la ecuación como aquella, pero bueno, a final de cuentas observemos que la entrada 41 estoy derivando la trayectoria. Y en la 42 estoy tomando el campo vectorial evaluado en aquella trayectoria, ¿no? Y observemos que ambas entradas son idénticas. Y claro que lo iban a hacer debido a que pues, gráficamente estamos viendo que sí en efecto lo es. No siempre sucede esto. Creo que este es el caso. Por ejemplo, podemos tomar algún otro campo y vectorial y campo escalar y no, bueno, si no se cumple esta ecuación que muestro aquí, significa que no, bueno, al menos no define una línea de flujo para el campo vectorial aquella trayectoria que se tenga, ¿no? Entonces, este tipo, bueno, comentaba que pues todo lo que hay bueno, todo lo que se tiene como los fundamentos y bases de matemáticas para todo esto, estoy tomando lo que voy a utilizar para las siguientes, bueno, para aplicar en las sesiones del electromagnetismo en este caso, ¿no? Bueno, que es lo que nos interesa. Ok, entonces, bueno, aquí este comentario es para una ecuación paramétrica de una recta, que es el que mencionaba, para lo que es ¿cómo se llama? Si tenemos, por ejemplo, la componente X, la derivamos, tenemos algo constante, y si lo volvemos a derivar constante, es 0, y esto es lo que mencionaba que representa la trayectoria de un objeto moviéndose a velocidad constante en línea recta, ¿no? Aquí muestro en esta diapositiva el ejercicio o el ejemplo que hemos realizado para la línea de flujo para un campo vectorial, dado por una curva. En este caso, pues es toda la intención. Tomemos ahora, por ejemplo, este campo, este es el que graficamos con Pro 3D. Y ok, esta diapositiva, su intención es únicamente mostrar la gráfica. Ahora, no obtenida a partir de, ¿cómo se llama? No obtenida a partir del gradiente de aquella función escalar. Esto simplemente, esta diapositiva creo que debería ir antes del anterior para introducir lo que es la instrucción de vector plot 3D, ¿no? Vector plot 3D de una función vectorial y me va a generar, ¿cómo se llama? En el caso de, aquí me hace falta poner la Z, hace coma Z, y es una constante, bueno, el signo menos apunta hacia adentro, los vectores. R define lo que es la distancia del centro a algún punto del espacio, es decir, esto es x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Y R unitario, pues es x, y, z dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Entonces, si dibujamos este campo vectorial de forma directa con vector plot 3D, pues vamos a obtener exactamente aquella expresión que apareció del gradiente de esa función escalar, ¿no? Que termina por esto ser el campo eléctrico o representar el campo eléctrico gráficamente de una carga puntual, ¿no? En el origen. Ok, entonces vamos ahora a hablar de lo que es la divergencia. Esto es nuevamente tomar
el operador en habla, pero lo aplicamos una función escalar, fue el gradiente, ¿no? Ahora, este operador vectorial, aplicarlo, perdón, a una función vectorial. Entonces, recordamos que cuando tenemos dos vectores, existen estas dos operaciones, cuales podemos mezclarlos. Una de ellas es lo que es el producto punto y la otra es el producto cruz. Si primero analizamos lo que es el producto punto, lo que obtenemos es lo que se conoce como divergencia, ¿no? En el caso ya específico, lo que hay que calcular es si tenemos perdón, se me movió. Si tenemos esta función vectorial dada de esta manera, ya en términos específicos, como F1i más F2j más F3k, donde F1 a su vez es una función de x, y, z, F2 también, en el caso más general posible, y F3 también en el caso más general posible es una función de x, y, y z, ¿no? Es decir, aquí nos lo muestra por simplificar un poco la notación. Y aquí hay nuevamente hay un error tipográfico, una disculpa, aquí no debe ser X para todas ellas, ¿no? Esto debe ser la primera X, la segunda Y y la tercera Z. Y eso significa que hay que derivar a F1 con respecto a X, recordando que F1 puede tener en general dependencia de X, Y y Z, ¿no? Si no tuviera dependencia de X, pues esta primera derivada valdría 0. Y así sucesivamente, ¿no? La divergencia tiene una interpretación, tiene interpretación física, si pensamos, por ejemplo, esta interpretación de que F fuera la velocidad de flujo, la velocidad de un flujo, entonces no nos estaría dando cómo se expande, ¿no? También es un poco más visible en la siguiente diapositiva cuando calculemos la divergencia, por ejemplo, de un campo vectorial, y esto también representa lo que nos ayuda a entenderlo como un sumidero, como una fuente, ¿no? Hay algo que está generando es algo como un sumidero, una fuente, es decir, que está moviendo el campo, ya sea lo que representa el campo vectorial, ¿no? O algún flujo o algún campo electromagnético o algún campo eléctrico, un campo magnético, perdón, o lo que se entienda, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, si definimos un caso sencillo y dos dimensional para poder visualizar esta interpretación de lo que es la divergencia y empezarla a aplicar. Ahora obsérvese que tenemos el campo vectorial, es muy parecido al que teníamos previamente, pero algo parecido en el sentido de la simplicidad de que únicamente cada una de las funciones tiene una de las variables. Aquel campo que estaba dándonos como un campo que está rotando, que se está moviendo de forma circular, la primera componente era y en vez de ser x, y la segunda componente en vez de ser era x, ahora es y. Previamente estaban cruzadas, y una de ellas tenía un signo menos. Eso, hacer ese cambio, pues generaba ese campo como el que estudiamos para líneas de flujo. Obsérvese que ahora, pues si lo identificamos de esta forma, que la primera componente es directamente pues, el x, y la segunda componente del campo vectorial es y, lo que se dibuja, o bueno, lo que tendríamos como campo vectorial es esta representación que aparece aquí nuevamente, donde, bueno, obsérvese que conforme se aleja uno del centro, va incrementando el tamaño del vector, ¿no? Nos acercamos, es pequeño, ¿no? Y entonces, obsérvese que en este caso la divergencia, si calculamos, para calcular la divergencia dentro de matemática es a través del operador, de la instrucción DIP, divergencia es la manera de operar. Enseguida, dentro del paréntesis cuadrado, lo primero que hay que poner es la función vectorial, que aquí ya no definí previamente la función vectorial, sino que de forma directa estoy poniendo mi función vectorial, donde la primera componente de esta función vectorial es x, la segunda es y la tercera pues es 0, ¿no? O pude haber puesto alguna constante, ¿no? A final de cuentas, algún número, ¿no?
algún número, a final de cuentas, valor simbólico. No lo puede hacer porque va a ser una gráfica, pero algún número de igual manera funciona porque al momento de hacer la divergencia hay que derivar esa componente de la función vectorial, la tercer componente de la función vectorial con respecto a z, y entonces me daría 0 si fuera cualquier número. Por simplicidad le pongo 0, ¿no? Y entonces le pido que me haga la divergencia de mi función vectorial con respecto a estas variables, ¿no? La derivada primera que va a aparecer en el término y va a ser con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, ¿no? Y el resultado que me da es que en este caso la divergencia pues es 2, ¿no? Que es sencillo de calcular porque si derivamos con respecto a x nos da 1, derivamos con respecto a y nos da otra vez 1 y 0 con respecto a z nos da 0. Sumamos 1 más 1 más 0 nos da 2, ¿no? Esto representa que la divergencia es diferente de 0. Eso es lo que mencionaba. Entonces aquí esto representa como algo como que hay algo que es una especie de fuente o sumidero. Puedo cambiar los signos a la función vectorial y voy a cambiar la dirección de las flechas. Aquí, por ejemplo, creo que limpio la variable y, creo que estaba asociada con con un valor. Y, por ejemplo, vamos ahora a calcular la divergencia de aquella función vectorial que introdujimos previamente, que era el campo que estaba rotando. En ese caso, nos da 0. Eso significa que pues ahí no se interpreta como si hubiera ese sumidero, esa fuente, ¿no? Simplemente pues el campo está rotando, ¿no? A final de cuentas. Ok, entonces, bueno, esto es para un campo sencillo. Bueno, aquí calculo las divergencias para estos casos particulares. El que mencionaba, de lo que es este campo que está rotando, la divergencia para esta función g que había introducido previamente como de la forma que aquí nuevamente pues ahí está el detalle del error tipográfico en la diapositiva. Debe de ser x, y y z. Aquí me hace falta poner z. Y calculamos nuevamente la divergencia. La divergencia en este caso, cuando la calculamos, aquí la tengo en esta expresión. Bueno, primero introduzco, ok, aquí se introduce el phi, pero, ok, aquí está g, pero no estoy poniendo, vamos a poner a g porque esto, lo estoy extrayendo de lo que es el gradiente, no como la diapositiva lo muestra a partir de esta expresión, pero bueno, vamos a escribirlo para mostrar esto, ¿no? Y tengo por acá la expresión, por acá, para copiarla y pegarla. Ok, aquí está. Pero está, bueno, ok. Vamos a copiarla y pegarla. Y en un momento la reescribo, para mostrarla en la forma que aparece ya, ¿no? Lo primero, bueno, es que debo de poner esto aquí, esto a la medio, que esto de aquí representa comas. Esto aquí representa el vector R y esto multiplicado, aquí lo voy a escribir, por 1 sobre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, bueno, si lo elevo al cuadrado me queda simplemente así, ¿no? Y vamos a quitar los paréntesis cuadrados. Entonces, 1 sobre la distancia al cuadrado multiplicado por R unitario. Aquí está R unitario. Esto que está aquí representa el vector unitario R. Esto representa 1 sobre la distancia al cuadrado. Y aquí la constante vamos a quitársela porque queremos graficar, ¿no? O sea, y nuevamente, pues la salida que me da es la forma que hemos venido mencionando. Y vamos a calcular la divergencia de esta función vectorial. Y bueno, me calcula la divergencia, pero no me la simplifica. Para ello vamos a ponerle que nos la simplifique y hemos obtenido la divergencia de esta función vectorial, ¿no? Ok, entonces,
¿qué es aquí lo que está pidiendo la diapositiva que hagamos? Nuevamente comento que aquí, bueno, este es el archivo PDF, esto está encapsulado, pero posteriormente corrijo la diapositiva. Hay que poner aquí coma Z, ¿no? Listo. Ok, vamos ahora a hablar de lo que es la otra manera de mezclar dos vectores, y bueno, uno de ellos siendo el operador nabla y el otro una función vectorial, y a través de lo que es el producto cruz, la operación cruz. Entonces, nuevamente tenemos una función vectorial dada por esta expresión, y tenemos que aplicar nabla o el operador del a lo que es esta función vectorial a través de cruz. Entonces aquí recordamos el valor que obtuvimos de producto cruz de dos vectores, y entonces sustituimos en lugar de A y en lugar de B, pues lo que son estos vectores, y esto significa que de forma explícita el rotacional para el campo vectorial, este F que tenemos definido, debe de calcularse de esta manera, ¿no? Bueno, cuando el rotacional del campo vectorial nos da nulo, este tipo de campos vectoriales se llaman irrotacionales, ¿no? En un momento, bueno, podemos empezar a justificar esta representación gráfica de este rotacional. Aquí, por ejemplo, bueno, se puede mostrar relativamente de forma sencilla con matemática que se cumple esto, ¿no? Que el rotacional de un gradiente de una función escalar es cero, y que la divergencia de un rotacional es bueno, vector cero, y acá cero escalar. Ok, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, el primero de ellos es calcular ahora el rotacional de, ¿cómo se llama? De estos ejemplos que hemos estado visualizando para la divergencia, y veamos qué sucede, ¿no? Bueno, en el caso de aquel campo vectorial que está asociado a esa línea de flujo de círculos, de circunferencias concéntricas, pues cuando calculo el rotacional, lo que obtengo es algo diferente de cero, es decir, este vector que aparece aquí, ¿no? Es 0,0,2, ¿no? Y observemos que ahora si calculamos el rotacional, para calcularlo dentro de matemáticas con la instrucción CURT, que es es eso, ¿no? Como en inglés lo define, como en inglés se traduce rotacional, ¿no? Esto, esto se lo calculamos ahora a lo que es aquella función vectorial que nos daba una divergencia diferente de cero, y lo que obtenemos en este caso es que el rotacional de ese campo vectorial es cero, ¿no? Es decir, esta función vectorial es un campo irrotacional, perdón, como mencionábamos. Vamos a calcularlo. Aquí viene esto, aquí, por ejemplo, el primero es el rotacional del campo vectorial, aquel que mencionaba. Que está circulando, tubo rotacional diferente de cero. Eso significa que el rotacional nos está ayudando también a lograr identificar bueno, si se tiene un campo que tiene este tipo de forma que mencionábamos, que está asociado con esa línea de flujo, con esas, en este caso, circunferencias de este ejemplo, ¿no? Y calculamos, calculamos primero el del campo vectorial, el que nos dio divergencia diferente de cero, que nos dio divergencia 2. Entonces, y en este caso, su rotacional nos da 0, ¿no? Calculamos también el rotacional para la función g que habíamos introducido previamente, que tiene la forma de 1 sobre la distancia del centro a algún punto al cuadrado por un vector unitario. Y nos da también, ese campo vectorial es también un campo irrotacional, ¿no?
Esto también de forma sencilla se puede, o bueno, de forma relativamente sencilla se puede calcular con matemática. Ok, un poco más para poder entrar en la parte de lo que es esto rotacional y divergencia, e incluso gradiente, es en la parte de lo que son los teoremas integrales que vamos a introducir en la siguiente parte o en las siguientes diapositivas que son integrales, ¿no? Entonces, voy a cambiar a aquella diapositiva. Bueno, esta diapositiva está en las, ¿cómo se llama? También en la parte Classroom. Pasemos ahora a lo que es esto. Voy a abrir a continuación la parte de integrales. Ok, aquí está. Ok, 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 ok. Vamos a comenzar recordando cómo se define una integral definida y un poco la interpretación de ella, ¿no? Supongamos que en este caso tenemos una función f. Y entonces construimos lo siguiente, construimos un reticulado o de esta manera, ¿no? De ancho, llamemos, primero vamos a tener que hacer una partición de lo que es el dominio de la función, es decir, seccionarla, ¿no? Y entonces, aquí la partición, pues, bueno, ¿cómo se llama? El ancho de la partición bueno, se toma, en general puede tomarse de diferentes anchos, pero aquí en la partición, perdón, en esta gráfica, en este bosquejo, pues se muestra un ancho para la partición de diferentes valores, ¿no? Es decir, es más, dentro de la partición de este intervalo, este primer elemento de la partición es más ancho que, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿no? Es decir, los anchos de la partición, esos no necesariamente tienen que ser regulares del mismo tamaño, que simplifica el cálculo cuando lo tomamos regular. Entonces, lo primero, tenemos una función cuyo conocemos su dominio, rango, la regla de cómo está dada esta función. Y entonces el dominio de la función lo vamos a particionar, es dividirlo, ¿no? En intervalos. Y entonces tomamos un punto dentro de cada uno de esos subintervalos del dominio o de la partición y esto lo evaluamos bajo f, ¿no? Y construimos el reticulado que mencionaba, es decir, en este caso, pues C1 es este punto en el dominio, bajo F es este valor en la parte vertical y genera el punto C1, F. Construyo este rectángulo de ancho del X1 menos X0 por esto, que es la altura, bueno, que es lo vertical, que es en este caso F evaluado en C1. Entonces, si yo quisiera conocer el área de este rectángulo, pues únicamente hay que, como mencionaba, multiplicar la base por la altura, ¿no? Y si me doy a la tarea de calcular, bueno, si hago de mi dominio, tomo bueno, se toma esta partición de de un reticulado bueno, la partición de tamaño n es dividirlo en n subintervalos, y para cada uno de ellos calculo el área de su rectángulo asociado como lo hicimos para el primero. Lo que obtenemos, dada la función, es entonces este montón bueno, en este caso estos 8 rectángulos que tenemos aquí. Obsérvese que si entonces yo quisiera interpretar esto como, por ejemplo, lo que es el área que está generándose aquí abajo de esta curva, o el área que está arriba de esta curva, pues lo único que hay que hacer es sumar todos estos rectángulos que tenemos aquí, dados por esa partición que tenemos finita, ¿no? En principio, pensamos, aquí le pongo un valor n, y en este caso fue n igual a 8, ¿no? Porque fueron 8 rectángulos. Entonces, si yo, bueno, y esto es una aproximación de lo que uno quisiera tener
para obtener, por ejemplo, el área totalmente de la curva, porque en este caso pues hay espacios en blanco que no estamos cuantificando para obtener esta área bajo esta curva, y hay espacios pues que están coloreados, que están de más, ¿no? Entonces, esto significa que pues no es como tal lo que uno quisiera como área, ¿no? Bajo esta curva. Sin embargo, podemos mejorar la aproximación si ahora aquella partición o el ancho de estos intervalos lo hacemos más pequeño, ¿no? Cada vez más pequeño, como lo muestra aquí la gráfica que tengo aquí, ¿no? Bueno, perdón, el bosquejo de que es la siguiente figura, que si observamos, pues ya hay más reticulado, hay más cuadraditos, rectángulos, perdón, no son cuadrados, rectángulos, porque ahora son más pequeños y cada vez los hacemos más pequeños, y observemos que cada vez aquella imprecisión que teníamos de dejar espacios en blanco por no contar o tener espacios de más, cada vez se va disminuyendo, ¿no? Esto significa que si hacemos esta suma, que la definimos de esa forma como esa área de esos rectángulos, si hacemos que esta suma, pero no cambio la diapositiva, si hacemos por ejemplo, que esa partición sea el tamaño o el ancho de la partición sea tal de que se va a hacer infinitamente pequeño, significa que entonces tendríamos un empate entre el área bajo la curva precisa y la que se genera de sumar, ¿cómo se llama? Áreas de rectángulos o de barritas con un ancho infinitamente pequeño, ¿no? Esto es lo que representa este lado de la ecuación. Y esto es lo que define la integral en ese intervalo que es de A a B, ¿no? Si tomáramos, por ejemplo, la partición con un tamaño estándar, o sea, todos del mismo tamaño fijo, perdón, un tamaño estándar que es B menos A dividido entre N, entonces lo que hay que hacer es tomar el límite cuando N se va a infinito de aquella sumatoria y define lo que es esta integral en ese intervalo. Esa es la partición estándar, ¿no? Perdón, estaba mencionando tamaño, no, el tamaño no regular se va cambiando porque n tiende a infinito, ¿no? Es decir, pero va en el denominador, se hace infinitamente pequeño nuevamente. Esa es la idea de que aquellos rectángulos tengan un ancho infinitamente pequeño, ¿no? Esta es la partición usual para calcular la integral definida, ¿no? Esto es recordando este concepto o esta idea de lo que es una integral definida. Esto podemos entonces en matemática pues calcular integrales definidas de forma sencilla relativamente a través, bueno, por ejemplo, calculemos primero la integral de esta función. Estoy fijando el valor de la función a 1 sobre x cúbica más 1, y el intervalo va sobre el intervalo 0, 1, es decir, a es igual a 0 y b es igual a 1. Y matemática, pues aquí es donde empieza a tener, bueno, alguna de las ventajas para empezar a, compararlo con respecto a hacer los cálculos a mano, que a veces hacer integrales es un poco más laborioso que a mano que hacerlas con un programa, ¿no? Y con esta introducción, pues obtenemos el valor de esta primera integral. La manera de introducir la instrucción, es decir, la sintaxis que va a llevar es con la función integrate. Enseguida del paréntesis cuadrado que se pone, esto nuevamente es la estructura que usa este lenguaje. Es poner a lo que le queremos operar esta función, que en este caso es la integral de esta función que tenemos aquí, que es 1 sobre x cúbica más 1, y sobre la variable x de 0 a 1. Cuando ejecutamos esta instrucción, pues nos arroja el resultado, que es esto de aquí.
Nuevamente, en base a lo que estábamos recordando hace unos instantes, pues esto de aquí representa el área, el valor del área bajo esta curva, o bueno, bajo esta función que tenemos aquí, desde 0 hasta 1, ¿no? Es decir, que es esto que tenemos sombreado de color gris aquí en el bosquejo, no, esto ya no es un bosquejo, en la gráfica que se muestra aquí, ¿no? Entonces, aquí nuevamente ya hemos trabajado con plot. Estoy pidiendo que grafique mi función en ese intervalo y lo adicional que le estoy poniendo es que rellene con respecto al eje, ¿no? Rellena de la gráfica, de lo que es de la gráfica hacia el eje, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Ya sea si la gráfica está por debajo, va a rellenar para arriba, ¿no? Es de la gráfica, de la función hacia el eje, perdón. Entonces, esto se hace con matemática, esta integral, honestamente no me viene a la mente ahora cómo podríamos hacer esta integral, a lo mejor si tuviera raíces reales, podríamos factorizar este polinomio que está aquí abajo. Al menos tiene una raíz real que es 1 y habría que ver si las otras dos raíces son reales y si lo son podemos tener una suma de fracciones, ¿no? Entonces esa sería una posible forma. Pero bueno, el objetivo no es hacerlo bueno, a mano, ¿no? Que es bueno a veces. Ok, y entonces, ok, aquí estoy, ¿qué tiene diferente esta gráfica? Ah, sí, sí, ok, si no fuera una integral definida y fuera una integral sin límites, aquí de igual manera la calcula, ¿no? Obsérvese que lo único que tiene diferente con la instrucción previa es que aquí aparece solamente X y en la instrucción previa bueno, aparece X de un valor 0 a un valor 1. Y me arroja un valor numérico, que de hecho, bueno, aquí no está expresado en términos de decimales, pero termina por ser logaritmos 64 más las operaciones que aparecen ahí. Y de igual manera me puede hacer la integral simbólica, es decir, el resultado que me da es toda esta función. Que a veces la función pues está, que cuando uno obtiene la salida de estas integrales o a veces de algunas operaciones que hagamos con matemática, la salida nos la muestra en términos de su misma sintaxis o de su mismo lenguaje, que es, por ejemplo, la tangente inversa o el arco cuya tangente pues es A mayúscula R, C, T mayúscula A, N, C, de el argumento. El logaritmo natural, matemática lo entiende de esta manera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, si uno quisiera, pues, ponerla en la forma que usualmente uno está acostumbrado, existe esta instrucción, esta orden, que es traditional form de la salida previa, y ya me muestra un poco más de forma simbólica, o como usualmente uno escribe estas ecuaciones, ¿no? Esto es dentro de calcular integral con matemática. Pues, bueno, aquí se pueden, nuevamente comentaba que matemática, hasta donde permite cálculos simbólicos, por ejemplo, bueno, no necesariamente con el valor de fijos en este caso, para la función. Aquí le estoy dando un valor b, lo va a entender como una constante a final de cuentas, y le estoy pidiendo que integre el seno de bx para x. Esta es otra manera de introducirlo. Para mi variable x que está en el intervalo cerrado de 0 a pi, ¿no? Y el resultado, pues, es esto que aparece aquí, ¿no? En términos de b, que lo está tomando como una constante, ¿no? Hace el cálculo simbólico. Hasta donde lo permita, porque hay algunas integrales que, matemática cuando arroje exactamente la misma instrucción que uno le pone, significa que no pudo realizar esa operación, ¿no?
Han sido pocas las ocasiones que me ha sucedido, que ha sucedido eso, y a veces es con integrales, es cuando sucede esto. Pero bueno, pero de forma numérica está lo que es la integral simbólica, que es lo que estamos haciendo aquí. Si yo le agregara aquí el valor n, haría lo que hacemos, bueno, lo que se hace en métodos numéricos, que son aproximar una integral de forma numérica ¿no? Y entonces ahí posiblemente puede ayudar un poco. No te puede mostrar, cuando lo haces de forma numérica, no te puede mostrar como tal una expresión simbólica, pero sí puedes obtener una gráfica o una región o una, una curva, ¿no? O lo que está asociado con el resultado de esa integral, ¿no? Entonces, ya al menos en ese sentido, pues uno tiene información que le ayuda para el análisis de lo que esté uno estudiando, ¿no? Posiblemente siempre se agradece tener una expresión simbólica porque puede uno extraer más información y explotar más el análisis, pero si no es el caso, seguro de forma numérica, matemática resuelve la integral, ¿no? No tengo preparada alguna integral numérica, voy a buscar una ahorita en el coffee break, alguna integral que de las cuales les comentaba que posiblemente no se puede hacer, pero que sí la podemos, que sí podamos sacar gráfica de ella, ¿no? No sacar una expresión simbólica, pero sí una curva o una lista de puntos, ¿no? Algo, algo para que nos ayude a hacer nuestro estudio, ¿no? Y bueno, una forma de hacer de darle la instrucción a matemática para obtener integrales, pues es con esta instrucción que es integrate. Y la otra es bueno, aquí no, como estoy en el PDF, me voy a cambiar al archivo matemática. Y aquí donde tengo, y aquí para que se vea lo que es, bueno, aquí tengo las instrucciones que previamente mostraba, la integral de esa cantidad, de esa función, perdón, en el intervalo 0,1, mostrar el eje. Este archivo, al igual que la presentación, en Classroom también ya están cargados, están subidos. De hecho, de aquí es donde lo copio y lo pego en la diapositiva. Aquí integro aquella expresión de forma sin que sea definida, de forma simbólica. Le pido que me la muestre de manera tradicional. Ok, y aquí, bueno, aquí hago una integral impropia. También puede uno hacer, me estoy brincando un poco, pero bueno, aquí nuevamente hago una integral, un poco de las que son difíciles de hacer a mano. Esta es la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x, ¿no? Y le pido que me la integre. Y aquí es donde mencionaba que para hacer esto, pues una forma es con la instrucción de integrate y la otra aquí en la paleta ¿cómo se llama? De botones aparece el símbolo de integral, que es el que utilicé para introducir la entrada 56. Cuando le da uno clic, enseguida se pone la integral y lo único que hay que llenar aquí es el integrando, es la función que se desea integrar, perdón, y con respecto a qué variable, ¿no? Aquí si fijamos la variable y como comenté, la función tiene otros símbolos, lo único que va a entender como variable es la que se pone después del diferencial, ¿no? Entonces, aquí de forma bueno, simbólica obtiene esta integral de raíces cuadradas, de raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x, de raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x, y es toda esta expresión. Aquí también mencionaba que pueden hacerse integrales impropias, por ejemplo, esta que tengo aquí, que es logaritmo de x por el exponencial de menos x al cuadrado, impropia porque uno de los límites es infinito, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí ya le puse que lo corriera. Si observaron, ya se sentó, ya le costó un poquito de trabajo a matemática hacer el cálculo, tardó al menos 2 segundos. No fue tan directo como
hemos hecho cálculos con otras operaciones y me da el resultado, ¿no? Que es la constante gamma, la constante de Euler, que tiene un valor numérico, logaritmo natural de 4 multiplicado por menos un cuarto de pi, ¿no? La raíz de pi, perdón. Que escrito en su forma tradicional, pues es esto aquí. El valor de gamma, bueno, tiene, le comentaba, es la constante de Euler, tiene pues ese valor numérico, ¿no? Esta es la integral que también de forma simbólica habíamos hecho con un valor constante que no es, que es un símbolo que no es x y lo integra y pone ahí las constantes. Y bueno, otra manera de hacerlo es con el botón que aparece aquí. Usamos el de una integral no definida y aquí abajo exactamente está una integral definida, que lo único nuevo o diferente que tiene es que ahora en la parte inferior y superior del símbolo de integral deja un cuadrado blanco para que pongamos los límites, ¿no? Y entonces ya es posible calcularla y da el mismo resultado. Como tenía que ser, lo único diferente es la manera en cómo la estamos introduciendo a través del botón de la paleta o con la instrucción directa en línea de comando, ¿no? Ok, ok, entonces aquí son estas integrales. Ok, ok. Bueno, algunas de las integrales, pues, bueno, aquí ya es algo totalmente ya más accesible estar operando, pero por ejemplo, esta no sé si, estas integrales sobre gaussianas, integrales impropias sobre gaussianas, vamos a ver si la calcula, es decir, por ejemplo, aquí no sé por qué no se quiere meter aquí el cuadrito, aquí está. Voy a poner una básica, que es esta integral de esta distribución que tengo aquí, x al cuadrado, aquí, ¿no? Perdón, aquí, desde 0 a infinito de esta cantidad, ¿no? Que aquí ponemos x. Esta era obvio que la iba a sacar por la sencillez de que no tiene constantes. Incluso la podemos poner con límites infinitos. Esta integral, siempre bueno, es raíz de pi. Esto es muy recurrida e incluso, bueno, bueno, en algunos libros como Spivak de cálculo en variedades, el autor dice que esta integral trivialmente es raíz de pi, ¿no? Que es muy fácil de ver eso. Bueno, bueno, ya una vez que la vemos con matemáticas, sí es trivial. Si uno lo quisiera hacer también a mano, pues es un poquito más largo. Hay que utilizar, yo recomiendo utilizar coordenadas aquí polares, hacer el cambio de coordenadas polares y hacer el cuadrado de esta integral para que de forma natural aparezca coordenadas polares y posteriormente hacer la integral y es relativamente sencillo. Esto es. Pero mi interés es, por ejemplo, vamos a ponerle a ver si matemática nos da. Vamos a poner aquí constantes. A por esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, sin problema, yo pienso que la debe sacar. Me la saca con una condición. Bueno, me dice, si tu A es real, el valor es este que tenemos aquí. Ok, hay una manera de poner condiciones o suposiciones sobre las constantes, pero la forma de ponerla es esto. Por acá la tengo abajo. Déjenme la copio. La tenía por aquí abajo. Aquí está. Es con assumptions y real, ¿no? Había otra forma de poner. Este es cuando es positiva, pero por aquí debería tener una. Aquí reals. Aquí con reals. Pero es para solución de números reales. Ok. Ok, vamos a ver si funciona. Bueno, sí. Sí, estoy en este punto. Vamos a poner exactamente esa misma integral. Estoy poniendo integrate, la misma función. Le voy a pedir el intervalo, que va a ser para x.
desde menos, aquí tengo infinito en la paleta, coma, infinito, y le voy a poner en suposiciones, assumptions, vamos a ponerle que esta A es mayor o igual a 0. Y vamos a ver. Aquí no me la quiso. Con esta opción dentro, no me quiso dar el resultado en integrate. Yo hubiera pensado que sí la logramos obtener, porque en realidad lo único diferente que estoy poniendo, incluso le estoy un poco ayudando a matemática, diciéndole que A es una constante mayor a 0. Ok. Y no es bueno, aquí cuando la pusimos, o bueno, cuando la ponemos, perdón, sin la sentencia de assumptions, a ver, vamos a ver si funciona. Es decir, bueno, aquí matemática me dice que integrate y me dice qué es lo que quiere hacer. Y cuando me la integra es cuando en efecto, entiendo, es que me hizo falta poner algo aquí, ¿verdad? Exponencial. Perdón. Ok, veamos ahora. Listo, perdón. Yo creo que sí, ya necesito otro cafecín, pero bueno. Aquí, el grave error que estaba poniendo, y por eso me dice porque esta integral, pues definitivamente, pues explota, ¿no? Porque va de estos x cúbica sobre 3 por a, bueno, menos a por x cúbica sobre 3, de menos infinito a infinito, eso es, pues no, eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, ya con el exponencial es otro rollo, ¿no? Es otro rollo. Entonces, me estaba comiendo el exponencial, perdón. Ok, entonces, ya con assumptions, le estoy diciendo que esto es ¿cómo se llama? Es A es positiva, perdón, borré la integral. Y miren, aquí está en ejecución y tardó como 3 segundos. Y me arroja mi resultado y me dice, tu resultado es esto siempre y cuando sea A un real positivo, ¿no? Claro, si es un real negativo, con el menos que tenemos aquí, pues nuevamente explota la integral, ¿no? Nuevamente explota la integral, porque en vez de ser la curva gaussiana, pues la podemos graficar, ¿no? Podemos poner, permítanme, ya antes de irnos al café, permítanme poner la curva. En vez de cerrarse hacia abajo, pues se va hacia arriba, ¿no? Pero vamos a ponerle A valor a 1, porque si no, no vamos a poder graficar esto. Y esto para X de vamos a ponerle menos 5,5. Algo pasó. La coma, claro, sí. Sí necesito el café. Aquí la coma, perdón. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, si es positivo, en efecto, pues es exactamente esta área bajo esta curva, que se va de forma asintótica sobre el eje horizontal en la parte izquierda y derecha. Y nuevamente, pues, si le ponemos, y bueno, la integral de esto, pues sí es aquel valor que está allá, raíz de pi. Pero si le quitamos el signo positivo, bueno, si fuera A negativo con el menos, se hace positivo y esto pues se va así, ¿no? Sí, perdón, explota de esta manera. Voy a poner el intervalo un poco más pequeño porque esto crece abruptamente y es esta la gráfica. Y claro, esto si lo integramos de menos infinito a infinito, pues esto no es finito, ¿no? Esto es un valor infinito, ¿no? Entonces, ok, matemática no lo calcula de forma simbólica. Este tipo de integrales gaussianas bueno, que son, también en física aparecen, o en estadística aparece mucho este tipo de funciones, ¿no? Entonces, creo que podemos en este punto hacer una pequeña pausa para tomar un café, porque ya estoy metiendo, se me están yendo muchas comas y estoy cortando mucho, entonces podemos regresar en unos 15 o 20 minutos y continuamos con esta parte de integrales.
si gustan, si hay preguntas o comentarios, si gustan, regresando al café, los podemos discutir, los podemos comentar o platicar aquí, ¿no? Si estamos todos de acuerdo, pues en unos minutos más nos vemos por acá, ¿no? Perfecto. Okay. Gracias. Bueno, y provecho, si van a tomar un cafecito, una galletita o algo más sustancial, ¿no? Oye, Jalín, una pregunta. Sí, Oye, claro. ¿nos vas a mandar esta hoja de matemática? No, perdón, déjame ver si sí la subí. Según yo, la subí. Déjame hago el check. Ok. Sí, lo que pasa es que está siendo demasiado rápido para mí, ¿no? O sea, Perdón. está bien, va bien, pero vamos, para después, sí, pues, no, de hecho, otra vez, ¿no? Sí, es lo que comentaba un poco para ahorrar el tiempo, porque sí, sí, pues para poder abarcar Sí, más. sí, estoy de acuerdo. Aquí estoy exactamente en el Classroom y Ok. está, mira, dice métodos Sí, matemáticos bueno, integrales. ya la tengo, nada más que ya ves que empezaste a hacer algunos algunos Entiendo. arreglos. Las Entonces, nuevas, ok. las Déjame, nuevas. la voy a guardar y de una vez la reemplazo, porque si no luego se me Órale, pasa. sale. Pongo Gracias. editar, la tacho, sí, de nada. Y vamos a cargar la nueva. Esta nueva. Vientos, gracias. No, de nada. Aquí vamos a poner la nueva. Sí, es que esta, pues, no tiene la gaussiana que estamos poniendo aquí. Y aquí va. Listo, perdón. Ahí va. Listo. Ya quedó. Ya pueden bajar la que aparece actualmente, es la que hemos trabajado. ¿Ok? Bueno, Vientos, gracias, Jalín. no, nada, Baruch. Bueno, por acá nos vemos en un ratito más. Sale, nos vemos al rato. Sí, hasta luego.